de la vida del pueblo de Israel, hubieron situaciones buenas y situaciones malas, situaciones tristes y situaciones muy alegres. Pero esa es la historia del pueblo de Dios. No conocemos en la historia de la Escritura, ni tampoco en la historia de la humanidad, una iglesia que pueda decir que todo el tiempo de su existencia ha vivido sin problemas, sin dificultades, que ha sido todo alegría, que ha sido todo paz, que ha sido todo armonía. No hay. La Biblia nos narra de la historia del pueblo de Dios y la historia de la iglesia. Y en la historia del pueblo de Dios y en la historia de la iglesia vemos a un pueblo que va caminando, un pueblo que va esforzándose. Una iglesia en el Nuevo Testamento que también hace su tarea. Pero sin lugar a dudas, ha sido una historia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento del pueblo y también de la iglesia, en donde ha tenido tropiezos, en donde ha tenido situaciones particulares. Son historias interesantes. Pero Dios ha escogido a su pueblo desde el principio, con propósitos definidos, con propósitos establecidos. Y los propósitos que Dios tiene para con su pueblo no es que la iglesia sea feliz, ni que la iglesia sea próspera tanto como que los que conforman el cuerpo de Cristo entiendan que fueron creados para la gloria de su nombre. En circunstancias ajenas, en circunstancias alegres, cualquier circunstancia, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la iglesia de Cristo debe entender que ha sido creada para la gloria de su nombre. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. La iglesia tiene como propósito glorificar al Señor. Si en el camino de la gloria al Señor hay dificultades, si en el camino de la gloria al Señor hay alegrías, de todas maneras la iglesia debe de seguir persiguiendo la gloria de su nombre. El pueblo de Israel, en esta historia que hemos leído en 1 de Samuel 7, la historia de Israel no es una historia de un pueblo que ha sido alegre todo el tiempo. En realidad no. La verdad de las cosas es que si nos ponemos a estudiar el contexto de este pasaje, nos podemos dar cuenta de que la historia del pueblo de Israel es una historia de muchas pruebas, de pecado. Pero de que ha entendido el pueblo que sometiéndose a su Creador, que viniendo a Él, que estando con Él, que clamándolo con frecuencia, Dios siempre contesta a su pueblo y trae a su pueblo la bendición de paz. Paz en el corazón. A veces paz en medio de las circunstancias momentáneas, pero sin lugar a dudas el Señor confirma a su pueblo su presencia permanente en medio del pueblo al cual Él ama y el cual Él escogió. Esta historia es una historia real. En un momento dado de esta historia vemos a Samuel en Mizpa y Sen poniendo una piedra y diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué es lo que motivó a Samuel a poner esta piedra en este lugar? Tenemos que ver nosotros el contexto para poder revisar qué es lo que motiva a un hombre como Samuel, que está en el interludio entre los jueces y los reyes. Este hombre que está dirigiendo a un pueblo difícil, que se ha ausentado un tiempo, que no se habla mucho tiempo de él después de que el arca ha sido capturada y que los filisteos la han regresado otra vez. ¿Qué es lo que motiva a un hombre para decir en medio de una situación difícil, de ataques constantes, de pueblos hostiles, poner una piedra en Mizpa y en Sen y decir: hasta aquí nos ayudó Jehová?
Tenemos que echar entonces la mirada atrás y revisar un poco de este contexto, y sin querer abarcar demasiado, tenemos nosotros que ver el contexto de esta expresión de Samuel. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y revisando la historia de Samuel y viendo nosotros este momento climático de la historia de este momento, revisemos la nuestra propia. Veamos la nuestra historia, nuestros 60 años de vida. ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros que hasta aquí nos ayudó Jehová? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Cómo fue el mover de Dios en nuestra historia, en la historia del pueblo, para que un hombre como Samuel dijera, hasta aquí nos ayudó Jehová? Amados hermanos, el pueblo de Israel había estado experimentando situaciones difíciles. El pueblo había sido rebelde con su Dios. Usted y yo podemos recordar la época de los jueces en donde el pueblo hacía lo que le pegaba la gana. Podemos nosotros ver cómo el pueblo de Israel también había aprendido que en medio de grandes dificultades podía clamar al Señor y el Señor le mandaba siempre con paciencia un libertador. El pueblo sabía que clamando al Señor, el Señor acudía y venía al pueblo y lo rescataba de las manos de los pueblos vecinos, pueblos que no eran temerosos de Dios, pueblos idolátricos. Y el pueblo siempre clamaba a su Señor y el Señor venía y siempre mandaba un libertador. Por un tiempo les daba paz y luego el pueblo otra vez caía en la apostasía. Dios les mandaba opresión, ellos clamaban y luego había liberación, y esto se repetía cada juez y cada juez y cada juez. Pero el pueblo no entendía estas circunstancias. El pueblo había vivido entonces en circunstancias de esta naturaleza, siendo obedientes y rebeldes, obedientes y rebeldes, obedientes y rebeldes. Se parece un poco a nosotros. Nosotros como pueblo de Dios somos así, obedientes y rebeldes. No sé cuánto en porcentaje, yo quisiera pensar 50 y 50, pero muy probablemente la rebeldía sea 80 y la obediencia 20. Pero de todas maneras el pueblo estaba en esta característica, en esta situación, y Dios siempre venía y rescataba a este pueblo difícil, a este pueblo contumaz, a este pueblo rebelde. En el contexto inmediato anterior, vemos a los hijos de Elí llevando el arca a la batalla con los filisteos como amuleto. Ellos pensaron, con el arca los filisteos van a huir porque conocen a nuestro Dios. Y no solamente no huyeron, sino que además capturaron el arca. Tremenda cosa. Los hijos de Elí mueren. Elí mismo muere de la sorpresa de saber que el arca había sido capturada. El hijo de Fines va a llevar por nombre Icabod. La gloria del Señor ha sido traspasada. Un pecado más. Parece ser que la gloria del Señor se había retirado. Parece ser que el Señor ya no más estaba con el pueblo porque el arca ya no estaba. Pero después de un tiempo entonces el arca es regresada porque el dios Dagón no podía tolerar la presencia del Santísimo. Y el Santísimo estando allá, el arca ahí, tiene que venir, caer esa estatua del Dios apostrado delante del arca. Los filisteos empiezan a tener una gran cantidad de problemas. Tiene que regresar el arca. En medio de toda esta situación de un pueblo que no entiende a su Dios, de un pueblo que no lo quiere entender, que no lo quiere servir, pero que ha experimentado la mano poderosa de su Señor, este pueblo, después de un tiempo, va a seguir experimentando los ataques de este pueblo filisteo, de este pueblo hostil, de este pueblo que no ama al Señor, de este pueblo que conociendo a Dios no le sirve, va a seguir atacando al pueblo de Dios. Pero vemos algunas cosas que son muy importantes cuando Samuel regresa a juzgar a Israel. Fíjense que una de las cosas que es importante en este contexto es que el pueblo con frecuencia, pero en esta historia en particular, experimentó el arrepentimiento y la confesión. Es muy importante esto, el arrepentimiento y la confesión.
Nosotros como iglesia constantemente venimos a Dios domingo a domingo en el arrepentimiento y la confesión. Es vital en la vida del creyente. El arrepentimiento y la confesión implican que la persona creyente no está pensando que es autosuficiente en su caminar. El arrepentimiento y la confesión es ser conscientes de que somos falibles y nos equivocamos con frecuencia. El arrepentimiento y la confesión significan que cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios de nuestros actos y confesamos nuestros pecados, lo ponemos a Él por encima de todas las cosas y nosotros como seres falibles. Cuando en el pueblo de Dios hay arrepentimiento y confesión, entendemos nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia al único y sabio e invisible Dios. Cuando nosotros no nos arrepentimos nunca, no confesamos nunca, pensamos que somos autosuficientes y capaces, el pueblo de Dios experimentó el arrepentimiento y la confesión. Les dijo Samuel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. El arrepentimiento no tiene que ver con el remordimiento. El arrepentimiento no es tengo un remordimiento por lo que hicimos. El arrepentimiento tiene que ver con hacer cosas concretas, palpables, tangibles. Y cuando el pueblo de Israel está siendo llamado por Samuel para que se vuelvan a Jehová, les dice: volverse a Jehová tiene que ver con algo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es quitar los dioses ajenos de entre vosotros. Tiene que quitar lo que estorba en la verdadera adoración. Además de todo, tienen que preparar sus corazones a Jehová y solo a Él servir. Él entonces los librará de los filisteos. Allí estaba el llamado. Tienen que dejar de adorar a sus dioses, tienen que quitar lo que les estorba para la adoración al Señor. Preparen su corazón para servirle solo a Él. Él les liberará de los filisteos. Hermanos amados, la iglesia Príncipe de Paz tiene 60 años, está cumpliéndolos ahora. Hemos dicho que la gloria es para el Señor. Si por nosotros fuera, si por usted y yo fuera, si el Señor dependiera de lo que nosotros hemos hecho, quizá la iglesia no hubiese cumplido ni 6 meses. Porque el Señor ha sido fiel a su palabra, ha sido fiel a su pacto, y el Señor ha permitido que la iglesia camine durante tanto tiempo. Pero usted y yo sabemos que en el caminar de 60 años hemos cometido errores, aciertos también. Hemos quitado de nuestra vida a lo largo de este tiempo lo que nos ha estorbado para la verdadera adoración. Nos hemos preparado con frecuencia para servir solo al Señor, pero ha sido necesaria el arrepentimiento y la confesión. No solamente es entender esta verdad, sino dar pasos específicos, amado hermano. Y si queremos vivir un año más, 61, 62 o 120 años más, debemos quitar todo lo que nos estorba en la adoración y preparar nuestros corazones para servir solo a Jehová. El pueblo lo hizo. Dice en el versículo 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. No lo cuestionaron, lo hicieron de inmediato. Quitaron a los Baales, quitaron todo lo que estorbaba en la verdadera adoración, dice la Biblia, y sirvieron solamente a Jehová. Jehová, nuestro Dios, es un Dios celoso. No comparte la adoración con nadie. El día que Príncipe de Paz empiece a compartir la adoración, que empiece a adorar a otras cosas, hermanos, ese día será el inicio del fin. Pero mientras estemos centrados, como lo estamos haciendo, con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas, pero mientras que estemos constantemente quitando lo que nos estorba para la verdadera adoración, preparando nuestros corazones para servir a Jehová y hacerlo, entonces el Señor, con todo y nuestros errores,
con todo y nuestras faltas, Él vendrá y nos salvará y nos ayudará. Tan importante el arrepentimiento y la confesión. Dice la Biblia que se reunieron en Mizpa. Sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. No solamente se arrepienten, sino que confiesan. Están diciendo: contra Jehová hemos pecado. Cuando hay un aniversario, y un aniversario como este, hemos de reconocer. Por eso en el culto está la parte de la confesión, en este culto, porque hemos de reconocer: contra Jehová hemos pecado. Pero con todo y eso el Señor ha sido bueno con nosotros. Con todo y eso, y el Señor nos ha permitido persistir y estar aquí, no por nuestro esfuerzo, sino por su gracia y su misericordia. No por nuestra capacidad, sino por su paciencia y providencia. Nosotros estamos aquí gracias al Señor y hemos confesado, y lo hacemos con frecuencia, y nos arrepentimos del camino y el Señor vuelve a perdonar. Y nosotros quizá preguntemos al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, seguirás perdonándonos? Día con día seguimos fallando, y el Señor en su infinita misericordia y fidelidad, Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero es importante no sentirnos nosotros cómo hemos sido capaces de llegar hasta este momento. Qué capaces somos, qué inteligentes somos, qué hábiles hemos sido. No lo hemos sido. Hemos sido desobedientes. Por eso, hoy no celebramos a Príncipe de Paz. Hoy celebramos la paciencia, la misericordia y la gracia del único que ha permitido que estemos nosotros hoy celebrando 60 años. Solo a Él la gloria, porque nosotros no hemos hecho la tarea como debiéramos, y con todo el Señor ha sido bueno con nosotros. Con todo ha sido bueno con nosotros. Pero después de que el pueblo se arrepintió y clamó y confesó, entonces vino el clamor y la victoria. Dice la palabra en el versículo 7 que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Pero ¿cómo no? El arca no les había ayudado en la batalla anterior. ¿Cómo no van a tener miedo de los filisteos si los filisteos eran el enemigo acérrimo del pueblo de Israel? ¿Cómo no iban a tener miedo de un ejército armado siendo ellos un pueblo desarmado? ¿Cómo no iban a tener miedo de un pueblo que tiene todo para poder vencerles? Y el pueblo de Israel es completamente indefenso. ¿Cómo combatimos nosotros al mundo cuando el mundo está a veces más preparado que nosotros? ¿Cómo hemos combatido durante 60 años a un mundo que va en decadencia día tras día? ¿Cómo hemos nosotros de ir asumiendo la responsabilidad como pueblo de Dios con solamente el arma de la palabra de Dios? Y el mundo sigue avanzando en su depravación, va en retroceso en su historia, va ganando terreno en la iglesia, va convenciéndonos de las cosas inmorales, pensando que son normales. ¿Cómo batallar con un mundo hostil? ¿Cómo luchar con un mundo que ofrece tecnología que distrae la atención del pueblo de Dios? ¿Cómo luchar con un pueblo que está convenciendo a la iglesia de que el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la liberación y cosas de esta naturaleza
ahora son parte de la cultura y la iglesia las adopta. ¿Cómo luchar contra un mundo hostil, globalizado? Por supuesto que tenemos miedo. El pueblo lo tuvo. Pero le dijeron a Samuel: clama a Jehová. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Note usted el cambio de actitud. Poco tiempo antes pensaron que llevando el arca como amuleto iban a ganar. Ahora entienden que son vulnerables y su dependencia para con Dios, y les dicen a Samuel: no dejes de clamar, no dejes de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Amados hermanos, nosotros tenemos que estar clamando a Jehová con frecuencia. No podemos nosotros ahora pensar que hemos llegado al final. Hemos de seguir clamando al Señor. La historia de 60 años nos tiene que enseñar a nosotros que nos ha ayudado el Señor todo el tiempo a pesar de nuestras indisciplinas. Tenemos que aprender que solamente clamando a Jehová es que podemos ir adelante. El pueblo le dijo: clama, no dejes de clamar. Y Samuel clamaba a Jehová. Se fue a preparar un holocausto. Tomó un becerrito y estaba haciendo el holocausto. Dice la palabra del Señor que entonces los filisteos venían al encuentro del pueblo. Ya venían para atacar al pueblo de Israel. Pero entonces sucedió algo maravilloso, porque el pueblo estaba confiando en Dios. El pueblo estaba clamando en la boca de Samuel delante del Creador. Y entonces tronó la voz del Señor. Entonces el Señor mandó un trueno, aquellos truenos poderosos. Lo habrán escuchado los israelitas. Sin duda los filisteos sí. ¿Habrán tenido miedo de este temblor, de este trueno de Dios? Los filisteos sí, pero los israelitas seguro que no, porque reconocían que venía de Dios. Y entonces los israelitas, reconociendo la voz de su Creador en la naturaleza, vencieron a los filisteos, quienes salieron huyendo, y los israelitas tras ellos. ¿Esa victoria era lógica? La respuesta es no. Lo lógico era que los filisteos ganaran la batalla. Pero la lógica de Dios no es la lógica del hombre. La lógica del hombre no es la lógica de Dios. Cuando nosotros estamos centrados en Dios, cuando hemos entendido que solamente a Él servimos, cuando hemos arrepentido de nuestras faltas, cuando hemos confesado nuestros pecados, cuando hemos clamado a Él, Él nos librará de la mano del enemigo. ¿Qué hará para hacerlo? En esta ocasión tronó Jehová. Pero hemos experimentado, mi amado hermano, en las vicisitudes de la iglesia, que en los momentos más difíciles de 60 años la iglesia clamó al Señor. Y el Señor pasó algo y rescató a la iglesia. ¿Cuántas historias han pasado? ¿Cuántos pastores han venido? Un remanente de la iglesia, del pueblo de Dios, ha clamado a su Creador, y el Señor hizo algo para librarlo de los peligros. ¿Lo puede percibir? ¿Piensa usted en alguna situación del pasado en donde posiblemente la iglesia ya no podía seguir? ¿Ha pensado en ese momento en cuando ya no tenía salida y usted se arrodilló delante del Señor y clamó a Él y le dijo: Señor, sálvanos, sálvanos ahora, ayúdanos? ¿Ha experimentado usted la mano poderosa y salvadora del Señor? Por eso cuando esto pasó, entonces Samuel vino a Mizpa y a Sen
emocionado por la victoria, reconociendo que no había sido virtud del pueblo ni virtud de su clamor, sino solo la mano maravillosa de Dios. Entonces tomó una piedra, la puso ahí y dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amada iglesia, hemos pasado por situaciones lamentables, alegres también, pero hemos de reconocer en el pasado que ninguna de las cosas que tenemos ahora se deben a nuestro esfuerzo. Hemos de reconocer, viendo el pasado, que el único que se puede ver en el pasado es al Señor poderoso actuando en la vida de la iglesia. Y podemos decir juntos: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿cómo entender esta frase? Porque trae cierta confusión. He de decirles entonces que cuando Samuel puso esta piedra, la piedra no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto no significa la piedra. La piedra significa piedra de ayuda. Y cuando Samuel la puso, esa piedra de ayuda, porque eso significa Ebenezer, cuando puso ahí la piedra de ayuda, dijo, interpretando esto: hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero Ebenezer significa piedra de ayuda. Hasta aquí interpretó él, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿cómo interpretarla nosotros? Podemos interpretarla de dos maneras: desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista cronológico. Si lo interpretamos como desde el punto de vista geográfico, diríamos: hasta aquí, hasta este lugar nos ayudó Jehová. Ahora, eso lo podemos hacer nosotros, porque la preposición hasta es muy complicada. Hasta aquí nos ayudó Jehová puede decir todo el trayecto, y hasta aquí, geográficamente, hasta Mizpa nos ayudó. Si pensamos así, no habría algo adelante. O quizá habría dudas si hubiese algo adelante. Pero si lo interpretamos desde el punto de vista cronológico, hasta aquí nos ayudó Jehová, diríamos: en todas las circunstancias nos ha ayudado Jehová, pero hasta en esta circunstancia tan difícil nos ayudó Jehová. Hasta en esto tan difícil nos ayudó Jehová. ¿No ha pensado usted en algún problema personal? ¿No podemos pensar en algo difícil que haya sucedido a la iglesia o a nuestra propia vida o a nuestra familia? No podemos decir cosas como: bueno, y de estas ya no nos libra el Señor. Hemos cometido tantas faltas que esta ya no la va a perdonar. Hemos cometido tantos errores, esto ya no, aquí ya no nos va a ayudar el Señor. Ahora voy solo. Pero la expresión hasta aquí nos ayudó Jehová tiene que ver más con esto. Hasta aquí, hasta en esta situación, hasta en esta circunstancia tan difícil nos ayudó Jehová. Y si en esta circunstancia tan difícil nos ayudó Jehová, pues entonces estará conmigo el resto de mi vida. Si hasta en esta circunstancia el Señor nos salvó, en esta que era tan difícil, tan tremenda, ¿de qué no nos va a salvar más adelante? Hasta aquí nos ayudó Jehová, mi querido hermano, no tiene que ver con que ya aquí nos ayudó y no seguirá más. Significa que hasta en estas circunstancias tan difíciles, si hasta en esto el Señor nos ha ayudado, ¿cómo no va a seguir ayudándonos en el futuro? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Debe de ser para este año un pensamiento que la iglesia lleve en su corazón. No pensando que hasta aquí, esta fecha de diciembre del 2013, hasta aquí nos ayudó. No, sino hasta en las circunstancias más difíciles, hasta en los momentos más tristes, hasta en las soledades más profundas, hasta en las crisis más insoportables. Hasta en eso nos ayudó Jehová. Y si hasta esas cosas el Señor nos ayudó, ¿qué no seguirá haciendo con nosotros?
hemos tenido dificultades en el pasado, pero hasta en esas circunstancias nos ayudó Jehová. Hoy no recordamos nuestras capacidades para llegar a 60 años. Hoy meditamos que en toda la historia de la iglesia, hasta en las crisis más profundas, hasta en los momentos más alegres, nos ayudó Jehová. Por eso podemos decir ahora, Ebenezer. Pero ¿cómo nos ayuda ahora el Señor? ¿Cómo está ahora el Señor con nosotros? Bueno, pues Cristo vino y murió por su iglesia. Y Él, como dice el apóstol Pedro, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed santificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora la piedra viva, la principal piedra del ángulo, nuestro Ebenezer, es el Señor Jesucristo. Y Él estando presente en el corazón del creyente, y Él siendo el gobernante de la iglesia, si nos ha librado de todas las aflicciones pasadas, ¿cómo no? Seguirá estando con nosotros, y su promesa es: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Iglesia, Príncipe de Paz, seguiremos caminando, posiblemente con dificultad, posiblemente con antagonismo, enfrentando a un mundo que cada día es más hostil a nosotros, enfrentándonos a nuestra propia carne. Pero estemos en constante arrepentimiento y confesión, clamando al Señor, porque Él nos librará. Y cada vez que eso pase, tendremos que recordar: hasta en esta circunstancia, hasta en esta situación, nos ayudó Jehová. Por eso, hoy es un día de gozo, no porque nosotros hayamos sido capaces de llegar hasta este momento, sino porque Dios ha sido providente y misericordioso, y solo por su gracia, hasta aquí, nos ayudó Jehová. Que solamente a Él, y solo a Él, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios, tú has sido Dios igual siempre. Nosotros hemos sido pueblo contumaz y rebelde, siempre. Pero tu pueblo, escogido por ti, salvado por ti. Podemos ver en el pasado, Dios, y lo único que vemos en el pasado es tu mano invisible y poderosa dirigiéndonos hasta este punto de la historia. Oh Dios, con frecuencia nos hemos arrepentido de nuestras faltas, hemos confesado delante de ti, hemos clamado y tú nos has librado, no una ni dos, cientos de veces, de situaciones tan difíciles que pudiésemos decir hoy: hasta en estas circunstancias difíciles nos ayudó Jehová. Padre amado, sabemos que hemos llegado al punto en donde podemos reconocer tu mano poderosa, actuando en medio de una iglesia que te ama, que te sirve,
que se equivoca, pero que está en la senda. Añade para nosotros, Señor, bendición. No desampares la obra de tus manos. Confírmala. Señor, confirma la obra de tus manos. Señor, ayúdanos para que lo que has puesto en nuestro control, en nuestras manos, podamos rendirte cuentas a ti. Gracias por Jesucristo, piedra del ángulo, piedra viva, para nosotros preciosa. En su nombre tenemos este culto y en su nombre oramos. Amén y amén.